manutenção de empregos. Bien, E tem buenas tardes, jóvenes. acordos feitos com trabalhadores para a redução de salários e a manutenção desses empregos. Maju. Obrigada, Vitor. Bien, hoy día vamos a ver un tema importante, sobre todo para el área, por la región, porque es una de las fuentes de empleo que existe en mayor cantidad acá dentro de la región, sobre todo el área del trópico, también extendiéndose hacia los llanos, ¿no? Principalmente estamos hablando de una ocupación que es la agricultura. Entonces, se han debido dar cuenta ustedes, aquí la principal fuente de trabajo, sobre todo en provincias, es la agricultura. Una gran cantidad o el grueso de la población se dedica a esta actividad. ¿Me pueden escuchar, no? Hola. Hola, doctor. ¿Me pueden escuchar? Sí, doctor, sí puede escuchar. Hola. Ele que não está escutando a gente. ¿No se escucha? Ah, ya. Bien, entonces continuamos. Gracias. Gracias, Rodrigo. Continuamos entonces. Bien, me parecía que no estaban escuchando, pero ahora con esas buenas señales seguimos. Les decía que aquí en Santa Cruz y en todo el trópico, además, en todas estas áreas que son aptas para la agricultura, entonces mucha gente o el grueso de la población se dedica a esta actividad, principalmente en provincias, ¿no? Y esto hace que una de las afecciones, una de las patologías que se van a producir por el tipo de trabajo que hay o que se desarrolla es precisamente en el tema de la agricultura el uso de los plaguicidas. Los plaguicidas, que en realidad serían para nosotros un riesgo de tipo químico y que ya sea la manipulación u otro tipo de formas van a producir patología en las personas. Entonces hoy día vamos a ver un poco todo lo que significa el uso y el manejo de este tipo de sustancias, sobre todo porque corresponde a una gran cantidad de personas que desarrollan esta actividad, ¿no? Nosotros, ¿a qué le llamamos plaguicidas? Si ustedes se acuerdan, hace un semestre o un poco más habíamos visto exactamente algo que se llamaban vectores. Vectores que coadyuvaban principalmente a la aparición o al desarrollo de las patologías, ¿no? Y entre ellos habíamos visto, por ejemplo, el tema de los vectores biológicos, entre los que encontramos a todos los insectos, roedores, mamíferos, que de alguna manera hacían que estas patologías se puedan producir. Y en último caso, cuando hablábamos de estos y veíamos que la proliferación exagerada en el número de estos también provocaban un problema que se llama plagas. Entonces, de ahí viene el tema de plaguicida, ¿no? Resulta que la cantidad o aparición en una región o en un lugar de este tipo de vectores hacían que las patologías también se multipliquen. Por lo cual se tuvo que recurrir en forma paulatina, en la medida que fueron descubriendo a sustancias que hacían que estos puedan ser eliminados de manera que se pueda controlar cualquier tipo de factor que produzca estas patologías, ¿no? Entonces, relativo a esto surgieron sustancias que se han utilizado principalmente para destruir cualquier tipo de proliferación de este tipo de vectores que podían producir las patologías, ¿no? Entonces, es una de las cosas importantes que han hecho las personas para reaccionar y disminuir el efecto que tenían estos vectores como medio de transmisión de una patología. Del mismo modo, habíamos hablado también de algunas especies botánicas que también podían producir este tipo de situaciones, no solo a la salud de las personas, sino también a afectar y contaminar algunos alimentos que iban a llegar a las personas. Por este medio también producían las patologías. Entonces, para el control de este tipo de
de factores que coadyuvaban a la aparición de alguna patología, se han desarrollado este tipo de sustancias. Ya decíamos que son sustancias químicas sobre todo, que van a eliminar y destruir a los transmisores de patologías conocidos como vectores principalmente. Y plagas que eran nada más en la proliferación en cantidades exageradas de este tipo de vectores. ¿Cuáles son las ocupaciones que van a estar afectadas por este tipo de sustancias? Sobre todo habíamos dicho las ocupaciones agrícolas, ¿no? Uno, que utilizaban generalmente este tipo de sustancias para utilizar como fertilizantes, para utilizar como plaguicidas y también, sobre todo, para poder mejorar la calidad de los alimentos que se producen, sobre todo cuando es en una situación bastante abundante y grande, ¿no? También las ocupaciones industriales, aquellas ocupaciones industriales que requieren el uso de este tipo de químicos, sobre todo para el control de plagas. Estamos hablando en las manufactureras de alimentos, fábricas que van a manufacturar alimentos y que sí o sí tienen que controlar la presencia de también en los pecuarios, sobre todo las personas que se dedican a la crianza de animales y que también son efecto de este tipo de vectores que van a producir problemas en la salud de los animales y que si fuera así, estos también estarían produciendo problemas en la salud de las personas. Entonces, para el control se utiliza también químicos. En el tema, en trabajos domésticos, o por ejemplo, hoy estamos utilizando una sustancia como un antiséptico en grandes cantidades para desinfectar, o sea, para desinfectar todo tipo de objeto que podría haber estado en contacto con una persona portadora del coronavirus, ¿no? Tenemos en los mercados, en la calle, en todas las policías, en todos los cuarteles, tenemos esos túneles donde se está utilizando el cloro para desinfectar este tipo de personas que están entrando. Estamos usando domésticamente, ya sea para el lavado de utensilios, para el lavado de verduras, claro, por cierto que se tiene que dosificar, e inclusive para purificar el tipo de agua que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, todas estas situaciones hacen de que estos químicos sí sean necesarios, pero que sí también tenemos que saber utilizarlos y sobre todo saber dosificarlos para su uso, ¿no? El tema de las fumigaciones, las escuelas con seguridad, antes de iniciar las clases y también ahora están siendo fumigadas por las noches, en las mañanas. Hay unidades que están utilizando estos químicos precisamente para desarrollar la descontaminación o la desinfección de estos lugares. Lo mismo que los centros de trabajo, los almacenes, etc. En realidad, entonces, estamos hablando de materias, de sustancias químicas que en algunas ocasiones no se las va a dejar de usar. Vamos a tener que usar todo el tiempo, sobre todo porque nos va a garantizar que en algunas ocasiones la salud de los trabajadores. Pero, aquí aparece el pero en el tema, es que en algunas situaciones un mal uso, un mal manejo principalmente de estas sustancias nos van a provocar problemas, ¿no? Sobre todo aquellas situaciones donde la exposición de las personas es por bastante tiempo, es exposición sin protección, desarrollo de actividades entrando en contacto directo con estas sustancias que nos van a provocar generalmente este tipo de problemas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de gente que trabaja en el agro, que está encargado de realizar la fumigación. Bueno, por lo menos hoy sabemos que por las empresas grandes ya este tipo de actividades lo hacen en forma mecanizada, pero aún hay una gran parte de los agricultores, gente que trabaja en el campo, que lo desarrollan todavía en forma manual, utilizando mochilas que lo llevan en espaldas y bombeando para lograr fumigar
los lugares donde van a producir. Entonces, este mecanismo aún sigue siendo fuente de intoxicaciones que van a afectar a los trabajadores en el agua, ¿no? También este mismo uso, si es que no le damos un buen manejo, logra que después de que se haya fumigado y haya una lluvia, los arroyos, los estanques cerca a los lugares o los campos de cultivo, con seguridad se van a contaminar y van a también provocar problemas. Imagínense que sea una fuente de agua de donde se consume, que generalmente ocurre también eso debido a la cantidad de agua que después de una lluvia corre hacia una corriente y que generalmente va a terminar en arroyos, en pozas o finalmente en otros lugares que van a contaminar. Entonces, el consumo de ese agua contaminada, el consumo de los alimentos que están utilizando este tipo de químicos para cuidar de las plagas o para fertilizar, también nos va a provocar este tipo de problemas, ¿no? Para nadie después es desconocido que la mayor parte de la gente utilizan los envases que han traído este tipo de químicos para acarrear agua, sobre todo en los lugares donde tienen una sola fuente de agua, ¿no? Usan los bidones, los envases para hacer transporte. Este tipo de situaciones también nos van a provocar las patologías que estamos hablando hoy, ¿no? El uso doméstico de insecticidas, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, unos aspersores que utilizamos domésticamente en las casas y que los conocemos como el baigón. El baigón que generalmente viene en unos envases de color verde. Supuestamente estos, de acuerdo a la información, no son nocivos a la salud. Cuando se hace un estudio muy detallado, que sí son nocivos, porque no se olviden, estos también pueden afectar por acumulación. O sea, el uso de baigón muy frecuentemente y durante mucho tiempo también nos va a provocar los problemas correspondientes al uso o al mal uso de estas sustancias químicas, ¿no? En los alimentos, alguna vez hemos hablado de que muchos de los productos que tienen una muy buena presentación, un muy buen color, también tienen una gran cantidad de residuos químicos que son parte de las fumigaciones o plaguicidas utilizados hasta su producción. En un estudio que se hizo, pues se descubrió que esos tomates grandes de una presentación increíble tenían como una cantidad residual de aproximadamente unas 30 fumigadas hasta la llegada del mercado donde se va a comercializar. Entonces, de ahí que muchas personas que conocen esto dicen, deberíamos evitar de comer, por ejemplo, el tomate con más la cáscara, porque justamente en esta se encuentran los residuos químicos, ¿no? Otra de las experiencias que se tiene es que en lugares donde no se produce o donde no produce el tomate, pero sí se consume atrayendo de otros lugares, se ha podido encontrar estos residuos químicos en partes de las personas, sobre todo en el pelo y en las maneras. De estos se ha podido encontrar residuos de químicos que en la región no se tienen, pero sí en la región donde se producen estos alimentos que van a comercializar en otro lado. También normalmente algunas personas y nosotros también se utiliza como un medio estas sustancias químicas para purificar el agua, por ejemplo. El agua que tenemos para que se considere agua sana, se utilizan dosificadores para ir agregando una cantidad de cloro que va a ir asegurando y eliminando los posibles agentes patógenos que puedan conllevar. Y esto hace de que, sean eliminados y se convierta en agua sana, que puede ser consumida por las personas. ¿Cuáles son las vías o las formas en las que pueden llegar o exponerse una persona a este tipo de sustancias? Sobre todo a través del aire. Existen algunas normas y protocolos que se utilizan, por ejemplo, que se realizan para realizar el trabajo agrícola, que dicen primero, no se debe fumigar cuando hay corriente de aire mucho, o sea, mucho viento.
Si vamos a fumigar, debe fumigarse nunca en contra del viento. Segundo, no se debe mojar la ropa que tiene o poner en contacto con la piel, porque también es por esta vía que se puede intoxicar a una persona. Otro es por los alimentos, principalmente alimentos vegetales y también en algunos casos alimentos de origen animal, donde se han utilizado este tipo de sustancias para evitar o, ¿cómo se llama?, rechazar el ataque de las plagas y que estos puedan producirse sin ningún problema, ¿no? Entonces, normalmente estos presentan una cantidad de residuos que pueden afectar a las personas. A través del agua que acabamos de hablar, se alimenta a una sustancia purificadora como es el cloro, o es una fuente de agua que ha tenido contacto con regiones donde han utilizado estas sustancias en las partes vecinas para poder eliminar las plagas. Ya la lluvia y la corriente ha contaminado este tipo de aguas, ¿no? Y también en algunos accidentes tecnológicos que conocemos, situaciones en las cuales hay un descontrol, hay pérdida y salida y hay caída de estas sustancias químicas en algunas situaciones que van a producir también este tipo de alteración. La forma en la que pueden provocar problemas, la exposición a este tipo de sustancias químicas puede ser por vía oral. Hay una parte que nos saltamos y dice, también va a afectar a personas suicidas. Muy frecuente que las personas, sobre todo aquellas personas que tienen problemas de pareja, terminan ya sea por una intención de eliminarse o una intención de llamar la atención, consumiendo este tipo de sustancias, a veces con muy malos resultados y en algunos casos a veces con resultados buenos, pero también es una forma que va a provocar este problema, ¿no? Les decía que las rutas de exposición pueden ser orales, por la alimentación, por el agua. El tema es que estas sustancias químicas pueden entrar por vía oral, pueden entrar por vía dérmica, sobre todo los agroquímicos que se utilizan actualmente. Son sustancias que también pueden penetrar el organismo a través de la piel, ¿no? A toda la extensión de la piel. O también por la presencia de estas sustancias, la inhalación o el sistema respiratorio sería una de las vías principales por donde va a entrar este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, una de las consecuencias, que tengo aquí un gráfico, nos dice que el equilibrio entre la exposición y los efectos generalmente va a terminar en consecuencias graves para los trabajadores. Gente que trabaja con sustancias químicas generalmente terminan produciendo algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces, esto sí ya entra en una afectación por una exposición más prolongada. ¿Se acuerdan los factores que habíamos visto? El tiempo de exposición, la concentración del elemento que va a intoxicarnos, y todo ese es el tipo, o sea, de persona, si es una persona delgada, si es una persona bien constituida, y todas estas situaciones, estos factores también van a considerarse, de modo que el equilibrio entre estas dos nos va a producir una buena salud. Pero si existe un desequilibrio y existe una mayor exposición, un mayor tiempo, menos cuidado en el manejo y manipulación, van a terminar en cuadros como son los diferentes tipos de cáncer que hay, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias conocidas? En lo general, sobre los datos sobre los daños derivados del uso de plaguicidas son bastante graves. De principio, tenemos que acordarnos que Bolivia, en gran parte, un buen porcentaje de la población y también del espacio territorial, se utiliza sobre todo en la agricultura, ¿no? Y hoy, por el tema de la competitividad, normalmente los agricultores tienden a mejorar su producción y solo van a mejorar, sobre todo, utilizando este tipo de mecanismos para no disminuir la producción y sobre todo mejorar. Entonces, estamos hablando sobre todo de situaciones en las cuales diariamente o por gestión van aumentando este tipo de sustancias para mejorar el rendimiento. Por una parte, también otra de las situaciones que producen este tipo de problemas es el tema de
genética, ¿no? La ingeniería genética que está produciendo productos más resistentes, pero también que van a producir mayor problema en la salud de los trabajadores y de las personas. Seguimos. Si nosotros estamos hablando de estas sustancias, a ver, nos vamos a basar un poco, vamos a apuntar mucho al uso de los agroquímicos debido de que acá en Santa Cruz, en la región, les decía que la agricultura es una de las áreas que ocupa bastante mano de obra, por lo tanto, muchos trabajadores. Cuando estamos hablando nosotros de los pesticidas, y llámese plaguicidas, pesticidas o cualquier tipo de situación sí que utilice sustancias químicas, sobre todo para controlar el tema de la producción, es que estamos hablando de una situación ambivalente, o sea, un arma de doble filo. Si bien en algún momento logramos una mejor producción, con mejores productos, también por el otro lado estamos produciendo otro tipo de problemas como la contaminación de los suelos, que generalmente va a terminar en una crisis de barbecho, y la posibilidad de que estas tierras queden desertificadas o que ya no se puedan utilizar. Pero en ese camino vamos a tener a muchas personas que trabajan en esto afectadas por este tipo de sustancias, ¿no? Les decía, ahora todavía hay una gran cantidad, un gran porcentaje de agricultores, sobre todo agricultores en escala pequeña, que están utilizando y están manipulando este tipo de sustancias en forma manual y que todavía las fumigaciones le están haciendo también a lomo. Ellos se cargan la mochila y empiezan a hacer la fumigación de los lugares donde están produciendo. Entonces, este tipo de sustancias, cuando estamos hablando, generalmente nos van a dar de principio beneficios, pero a la larga también van a provocar problemas en la salud de la gente que trabaja en este área y en algunos casos también de la gente que consume este tipo de productos. Por lo tanto, es un factor de riesgo bastante grande, sobre todo en el grupo del factor de riesgo químico que va a producir ya sea accidentes de trabajo, enfermedades del trabajo y en algunos casos hasta la muerte, ¿no? En los efectos que pueden producir, sobre todo a la salud de los humanos, podemos ir nombrando algunos, como por ejemplo aquellos que están produciendo accidentes y enfermedades asociadas. En algún momento les decía que, por ejemplo, la situación actual, si ustedes salen al medio ambiente, existe una gran corriente de aire que si hay personas que están exponiendo o están desarrollando el manipuleo como la fumigación de producción en sus lugares donde están produciendo, van a tener consecuencias, porque habíamos dicho que estas sustancias químicas pueden ingresar al organismo por el sistema respiratorio o también por contacto a través de la piel. Para nosotros, no es cualquiera que vaya al campo, que conoce el campo, se va a dar cuenta que cuando uno está fumigando, primero va a aspirar sí o sí este tipo de sustancias químicas que están en el aire, también partículas finas, va a tener en contacto con las plantas que hayan recibido y va a mojar su ropa. Esto va a permitir también de que esta misma sustancia a través de la piel pueda intoxicar a las personas, o también el tema de la respiración. Entonces, sí o sí va a tener problemas de salud, ¿no? Y estos pueden ser problemas muy crónicos porque va a haber una acumulación de este tipo de sustancias, o en algunos casos cuando la exposición es bastante aguda y en una cantidad considerable, van a producirnos cuadros agudos de intoxicación que van a obligar a estas personas a acudir a los centros de salud para su tratamiento, ¿no? Entonces, es una de las cosas. El contacto con nuestros pesticidas, sobre todo, va a provocar también una intoxicación a través de la piel y a través también de la respiración y en algunos casos a la ingestión. Hicimos un pequeño estudio nosotros hace años, cuando estuvimos trabajando todavía por allá, y vimos que la gente estaba acostumbrada a utilizar este tipo de químicos, pero también estaba acostumbrada a trabajar con la coca, ¿no?
Y la coca generalmente, periódicamente las personas que consumen esto ponen un poco de bicarbonato en la boca. Y a veces estos lo hacían entre media jornada o en el descanso, o a veces inclusive en pleno trabajo. Entonces este tipo de situación ha provocado también algunos problemas de salud. En consultorio los teníamos con mialgias, artralgias, y decían, no sé, me he debilitado de pronto. Y preguntaban, ¿cuál ha sido el problema? Estaba yo funigando, ¿no? Y está haciendo bien, pero no, pues yo siempre funigo en contra, a favor del viento, entonces no me afecta. Pero el viento no siempre está en una sola dirección, a veces da vueltas. Y esto, además del contacto ya con las hierbas o con la plantación que estaba fundigando, provocaba problemas. Entonces nos dábamos cuenta que sí, por cualquiera de las vías que hemos indicado, afectaban a estas personas y producían un cuadro que, dependiendo de la cantidad y el tiempo de exposición, podían hacerse cuadros agudos, cuadros que provocaban mucha sintomatología en algunos casos y en algunos que les iba empezando en forma insidiosa, ¿no? Oh, tengo un dolor de cabeza desde ayer, no sé qué será, es que estuvo expuesto a la fumigación. Tengo un dolor que está aumentando, ahora me empiezan a doler mis articulaciones, la exposición aún continuaba. Entonces, es importante este tipo. El uso en este tipo de sustancias, no solamente en la agricultura, sino también en algunas fábricas aquí en la ciudad, el uso de estas sustancias químicas en la falta de protección siempre van a terminar con afectación a la salud de los trabajadores. Entonces, en este caso es muy importante usar la protección. El uso de las máscaras que tienen filtros generalmente en base a carbón, uso de guantes, uso de ropa impermeable que va a impedir que estas sustancias químicas entren en contacto con el organismo, y el uso sobre todo de materiales o instrumentos o herramientas que estén en buenas condiciones, ¿no? Por ejemplo, los agricultores tienen costumbre de alzar la mochila y tiene atrás, y que a veces lo ponen tan lleno que cuando bombean lo primero que hace es gotear. Esa gotera llega a la ropa, de la ropa pasa a la piel, y la piel es por donde se intoxica esta gente. Entonces, hay varias formas, hay varios casos que se han visto, que en algunos, a ver, por ejemplo, uno que conozco es que una persona que ha llegado del interior llegó y como quería trabajar, lo contrataron y le dijeron, ¿sabes fumigar? Él por trabajar dijo, sí. Entonces agarró la mochila, se lo cargó tan lleno que mojó toda la espalda y nunca se lo quitó. Entonces cuando ya se sentía mal fue a su casa, eso fue a las 11 de la mañana, desde las 8. A las 11 de la mañana dijo, me siento mal, y se echó en la cama donde estaban alojados él, su esposa y su hijita. Entonces él se hinchó sin quitarse la ropa porque no conocía nada. Más tarde nos llaman porque el niño, el papá y también la esposa que se había echado junto a él estaban afectados por la intoxicación. Lamentablemente el hombre falleció, el niño se salvó, lo mismo que la mujer, pero tuvieron que estar desarrollando atención médica en el centro hasta resolver su problema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos que nos van a producir en el ambiente, ¿no? Primero, va a haber generación de organismos resistentes. ¿Eso qué quiere decir? Obliga a las personas que van a utilizar este tipo de sustancias, personas o trabajadores, a utilizar productos más fuertes en mayor concentración cada vez más, ¿no? Entonces, las plagas también han aprendido a resistir, han aprendido a defenderse. Y entonces los productores van a necesitar mayor concentración de sus productos en mayores cantidades, lo cual se va a también reflejar en la afectación al medio ambiente. Vamos a tener más problemas también de contaminación en el agua, en la vegetación, en la tierra, que sí se va a ver seguramente a lo largo de la actividad que desarrollen esto, ¿no? La presencia de residuos tóxicos. Alguna vez, o en hace un momento les decía, algunos alimentos tienen residuos, sobre todo en la cáscara.
se ha encontrado en personas donde nunca han utilizado agroquímicos, pero sí han consumido alimentos producidos con esto, residuos de estas sustancias, sobre todo en el cabello y en las paneras. Entonces, significa que sí, estos residuos se trasladan en los alimentos y la gente que consume estos alimentos con también este producto, empiezan a acumular estos productos que les van a provocar problemas como el cáncer que anteriormente hemos dicho, ¿no? Existe afectación y contaminación del agua. Es una de las cosas que generalmente pasa desapercibido debido a que la forma en la que se produce generalmente es una lluvia que va a lavar todo el producto químicos que se haya fumigado y esta por la corriente va a llegar a un arroyo, en un lugar donde el agua va a empezar a fluir y contaminar a estos lugares, ¿no? Entonces, fíjense, existe un daño bastante grande al ambiente, existe un daño sobre todo a los alimentos, existe también daño y contaminación al agua, lo que va a significar y va a repercutir principalmente en la salud de las personas que consumen y de las personas que produzcan este tipo de productos. Entonces, es muy importante el conocimiento, es muy importante la protección y sobre todo el uso adecuado de estos productos, ¿no? Acá tengo un dato que nos dice, en porcentaje, dice, de las 200.000 muertes anuales ocasionadas por pesticidas, generalmente están distribuidas en todas las formas en las que acabamos de mencionar. Entonces, los pesticidas pueden ser herbicidas, pueden ser fungicidas, en el caso del ganado, por ejemplo, del cual sacamos alimentos de origen animal, también el uso de desparasitación, de utilización de sustancias para desparasitar sobre todo a ectoparásitos y todas esas cosas hacen que éstas sean un peligro para los trabajadores sobre todo y también para la gente que va a consumir este tipo de alimentos. ¿Cuál es una de las cosas que más se debería desarrollar en esto? Es la educación, ¿no? El tema de la educación, el conocimiento del tipo de sustancia que van a utilizar, los efectos que tienen y sobre todo cuáles son las actividades de prevención para evitar que estos efectos no se desarrollen, ¿no? Aunque sí sabemos que con este tipo de sustancias generalmente por su actividad, o sea, por su posibilidad de acumularse en el organismo, va a tener efectos posteriores. Entonces hay que extremar los cuidados, entre los que está la educación, el conocimiento de la sustancia, el uso de material de protección que nos va a permitir sobre todo disminuir. En el tema de la agricultura, hoy es un problema bastante serio debido a que a la cantidad de sustancias que existen para desarrollar esta actividad ha provocado siempre problemas. Seguramente ya cuando ustedes estén desarrollando por lo menos su servicio de provincia, ya en internado no les falta mucho, van a tener este tipo de pacientes muy frecuentemente, personas que van a decir, tengo dolor de huesos, tengo dolor de cabeza, no he hecho nada, no me he resfriado nada, pero sí estaba en el campo, estaba funigando, he oído a ver cómo han funigado, entonces este tipo de situaciones generalmente va a provocar este tipo de problemas, sobre todo en trabajadores que trabajan con la agricultura, ¿no? Y el tema de la intoxicación, hemos dicho, utiliza estas tres vías, la vía respiratoria, la inhalatoria y el contacto dermo. Cuando estamos hablando de este tipo de sustancias, también vamos a ver que hay un grupo de 3 sustancias que son las que mayormente van a producir una alta incidencia de afectación a estos trabajadores, gente que trabaja con este tipo de sustancias, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los organofosforados, que es un grupo importante que se utiliza en la agricultura y en otras actividades. Estamos hablando de los carbamatos y estamos hablando también de los organoclorados. Son sustancias químicas que se utilizan para efectos de trabajo agrícola. Y sobre todo a este y a otros tipos de sustancias más se las conocen como plaguicidas.
Estas en realidad son las sustancias que más se utilizan. El grupo de órganos fosforados, el órgano clorados y los carbamatos. En lo primero que podemos diferenciar es que este tipo de sustancias nos pueden provocar intoxicaciones agudas dependiendo el tipo de exposición y el tipo o la forma de protección que puedan haber utilizado en la actividad. Sus acciones sobre todo se deben a la inhalación de este tipo de sustancias que nos van a provocar alteraciones en el funcionamiento, nos van a provocar alteraciones a nivel cutáneo, nos van a provocar alteraciones digestivas, a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular. En realidad va a haber sintomatología en todo el cuerpo debido al depósito de estas sustancias. En las dos sustancias que les he dicho, los organoclorados y los organofosforados, que son los que más frecuentemente producen este tipo de accidentes en personas que trabajan sobre todo en la agricultura, son los que en consultorio vamos a tener que, si estamos trabajando en consultorio, a resolver estos problemas, realizando el tratamiento y sobre todo utilizando un tratamiento específico. No podemos mezclar, no podemos equivocarnos en el diagnóstico porque en los dos el tratamiento es diferente, ¿no? A nivel cutáneo vamos a encontrar generalmente irritación, dermatitis, cambios de coloración de la piel y quemaduras, ¿no? Sobre todo. A nivel digestivo vamos a tener náuseas, vómitos, diarrea. A nivel respiratorio sobre todo vamos a tener irritación, vamos a tener polipnia, vamos a tener edema pulmonar y sobre todo afectación al ritmo pulmonar. Gente que va a tener dificultad, sobre todo en la respiración, dependiendo de qué grupo está siendo el que está afectando, ¿no? A nivel cardiovascular vamos a tener arritmias, falla cardíaca, edema pulmonar, etc. Y lo mismo que la afectación del sistema nervioso nos va a provocar alteraciones, sobre todo en la musculatura del organismo, provocando convulsiones y todo eso. En forma general, casi esta sintomatología se repite en los dos grupos, salvo por algunas pequeñas diferencias que sí hay que tomarlas en cuenta para poderlas controlar. Por ejemplo, en el tema de los organoclorados, una de las características que se va a ver son las convulsiones, contracciones tónico-clónicas en caso de trabajadores o personas que hayan sido intoxicadas. Esto nos va a identificar que se trata precisamente una intoxicación o un accidente de trabajo con este tipo de sustancias. Los organoclorados que tienen como principal síntoma sobre todo las convulsiones. Convulsiones que